día, hermano. Una vez más, ¿verdad? Estamos aquí reunidos para recibir palabra del Señor. Espero que todos se encuentren bien, junto a sus familias, junto a sus seres queridos, ¿verdad? Estamos en tiempos difíciles, todavía estamos con esto de la pandemia, todavía estamos, ¿verdad? Guardando distancia, todavía estamos poniendo las máscaras, todavía estamos, ¿verdad?, en una incertidumbre. Lo único que sí sabemos es que las señales se están cumpliendo, estamos en los últimos días, y ¿verdad?, tenemos que aferrarnos al Señor, tenemos que buscar más del Señor, tenemos que agarrarnos más del Señor, necesitamos buscar más de su presencia en estos últimos tiempos. En vez de apartarnos y huir de Él, buscar acercarnos más a Él. Aún en tiempos cuando nos descuidamos, no hacemos cosas que no debemos de hacer. Debemos de buscar más de su presencia y más de su poder y más de su misericordia, porque Él es un Dios de misericordioso. Amén. Vamos a entrar rápidamente en el mensaje de hoy y vamos a hablar preparándonos para los últimos días. Y hoy vamos a hablar de la inmoralidad que está ocurriendo en el mundo. Jesús habló de esto en el capítulo 24 de Mateo, que viéramos, que estuviéramos pendientes a las señales que están ocurriendo hoy día, las señales del fin, las señales de los tiempos finales. Y una de las cosas que él habló fue sobre la inmoralidad. Desde el principio, desde el capítulo 3, vemos desde la caída del hombre, todo lo que ha sucedido, como el hombre ha caído en una inmoralidad terrible, en una inmoralidad donde cada día nos apartamos del Señor. Claro, estamos en tiempos finales, pero esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo. Usted va al capítulo 6 de Génesis, usted ve ahí cuando Dios mira al hombre, ve que todo pensamiento del hombre era continuo en el mal, continuamente en el mal. Y Dios, claro, levantó a Noé, miró a Noé y vio que era un hombre justo y lo salvó. Pero claro, él les dijo que construyera un arca, le dijo que iba a destruir la tierra con un diluvio y claro, sabemos la historia que se salvó él y su familia, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Se salvaron y cayó el diluvio y toda una humanidad completa fue destruida excepto por Noé y su familia. Y queremos entrar en eso, queremos hablar sobre eso. Claro, el declive de la moralidad no es nada nuevo, como dije. Viene de años atrás. Y una de las señales más importantes de los tiempos será cómo se convertirá este mundo y cómo se verá moralmente. Y quiero que lo veamos. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Amén. Vamos a entrar rápidamente en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 9 y dice: también debes saber esto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, hablando de Janes y Jambres. Amén. En este pasaje de la Escritura, el apóstol Pablo enumera 19 violaciones morales. La verdad es que puedo decirles que el mundo siempre ha tenido este tipo de problemas morales, como lo vimos
cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 6. Lo vemos desde ahí en adelante. Ahora, puedo decirles que el mundo siempre ha tenido todo tipo de problemas morales. Nunca en mi vida, hasta hace poco, podría decir que lo que se describe en estas escrituras es lo normal, es la norma. Hoy en día, esto usted lo ve. Todo lo que a Pablo menciona, del verso 1 al 9, está ocurriendo hoy día. Es algo normal. Usted mira la humanidad y lo que usted ve es depravación, lo que ve es inmoralidad, lo que ve es todo tipo de impureza, y es normal. Nadie ve nada malo con eso. Las escrituras hablan en contra de eso, pero el mundo de hoy lo ve como algo normal. Pablo escribe este pasaje y nos revela dos cosas. Número uno, el espectro completo del pecado inmoral. Y número dos, los sentimientos de Dios sobre la inmoralidad. Claro, cuando Pablo está escribiendo esto, es lo que está escribiendo siendo inspirado por el Espíritu Santo, hablando de la condición de inmoralidad que va a venir. Se lo está escribiendo a Timoteo en ese momento, pero también hoy es para nosotros, porque nosotros vemos todos los aspectos de inmoralidad que está ocurriendo hoy día en este mundo. Les puedo decir que Dios desprecia la inmoralidad, porque destruye a la persona que la acepta. Por eso es que Dios habla en contra de esto. Dios habla en contra de todo esto, porque Él lo que está tratando es evitar que tú te destruyas. Porque cuando uno acepta una vida de inmoralidad, lo que está haciendo es destruyendo su vida espiritual y su alma. Y lo que está haciendo es entrando en una trampa del diablo para atraparte y llevarte al mismo infierno. Por eso que Dios habla en contra de estas cosas. Habla en contra de estas cosas porque Dios no quiere que uno caiga en ese tipo de inmoralidad, porque lo que está haciendo es destruyendo tu alma, destruyendo tu vida. Amén. Cuando miramos este pasaje, Pablo nos advierte de 4 categorías de inmoralidad. Y vamos a entrar en eso. Vamos a entrar en esas 4 categorías de inmoralidad. Vamos a entrar en eso porque Dios no, lo que está haciendo es advirtiéndonos. Dios lo que está haciendo es advirtiéndonos que no caigamos en esa trampa de inmoralidad y de Satanás. Porque cuando caemos en eso nos apartamos de Dios. Cuando caemos en eso nos cae como un yugo encima y se nos hace difícil salir de ello. Y Dios no quiere que caigamos en eso. Dios no quiere que caigamos en ese tipo de trampa, en ese tipo de vida. Amén. Y número 1. Lo primero que Pablo, una de las cosas que Pablo resalta aquí es la exaltación del yo. Yo sobre todas las cosas. Yo encima de todas las cosas. Amén. Pablo lo describe de esta manera. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Ahora, esto es más que una persona arrogante. Esto involucra a una persona que intencionalmente menosprecia a los demás, se aprovecha de las necesidades o desventajas de las personas para exaltarse o elevarse a ellos mismos. En otras palabras, yo primero. Yo me amo a mí mismo. Yo primero. Yo segundo y yo tercero. Soy avaro, soy vanaglorioso, soy soberbio, soy blasfemo. Por encima de todas las cosas soy yo. Si yo puedo tomar ventaja de las personas para yo aprovecharme, yo lo hago. Eso es lo que está hablando Pablo. Pero ¿habrán personas así? ¿Usted lo ha visto? Claro que lo hay. Y hoy más que nunca. Usted lo ve en su trabajo quizás, usted lo ve quizás al pisar algún familiar, quizás lo ve, no sé, en la calle, lo ve quizás un vecino, no sé. Muchas veces lo vemos. Y hay personas así. Porque solamente piensan en ellos. No tienen un corazón humilde, no tienen un corazón de amor, solamente se aman a ellos mismos.
y están pensando solamente en ellos mismos. Esto es una contradicción con la forma en que Dios nos llama a vivir a nosotros como cristianos. Porque aún a veces lo vemos en la iglesia. También pueden haber personas así dentro de la misma iglesia que vemos. Amén. El camino del creyente es permitir que Dios sea quien levante, eleve y promueva. La Biblia tiene una palabra muy común y repetitiva para describir a una persona que se ama a sí misma y busca ayudarse solamente a sí misma. Un necio. Claro, cómo Dios me levanta a mí, cómo Dios me exalta a mí, cómo Dios me promueve a mí. Número 1, tengo que humillarme delante de su presencia. Cuando me tiro de cabeza y busco su presencia en ayuno, en oración, en la palabra. Y cuando yo hago eso, Dios empieza a sacar eso que habla ahí, porque a veces algunos de nosotros tenemos algunas de esas cosas. Pero Dios, esas cosas que Pablo habla ahí, inspirado por el Espíritu Santo. Dios empieza a sacar todas esas cosas que hay dentro de nosotros. Y cuando yo me humillo delante de la presencia de Dios, ahí es cuando Dios empieza a elevarme, Dios empieza a levantarme, Dios empieza a promoverme, Dios empieza a ponerme en lugares donde Él quiere ponerme. ¿Para qué? Para que yo sea un instrumento en sus manos para la gloria de Él. Tenemos que entender eso. Porque esto no es acerca de nosotros. Esto es acerca de Dios. This is not about us, it's about Him. Esto no es acerca de nosotros, esto es acerca de Dios. Y Dios quiere exaltarnos y levantarnos para gloria de Él, para que el mundo vea en ti a Dios, a Cristo en ti. Como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Entonces, cuando tú te humillas delante de su presencia, Él te empieza a levantar y a exaltar, pero no para tu gloria, no para que tú te promuevas, no para que tú seas exaltado, sino para que Él sea exaltado, para que Él sea promovido, para que Él se lleve la gloria. Amén. Cuando nos tiramos delante de su presencia y nos humillamos. Amén. Así es como Dios nos promueve y nos levanta. No de nosotros mismos, sino que Dios lo hace. Y número 2. Todo rechazo de toda autoridad. Rechazo de toda autoridad. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la autoridad? Mira lo que dice en Romanos 13:1. Y no nos gusta. Lo que dice Romanos 13:1 a veces no nos gusta. No nos gusta lo que dice, porque a veces el ego en nosotros, el yo en nosotros, nos quiere echar hacia atrás y queremos resistir. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 13:1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. A menudo se le hace la pregunta: ¿cuándo está bien oponerse a la autoridad? La respuesta es cuando la demanda que se le hace a una persona requiere que viole la palabra de Dios. Esa es la única vez en que nosotros como creyentes nos podemos oponer a la autoridad que está establecida por Dios, como lo leí en Romanos 13:1. Toda autoridad establecida por Dios. Y a veces nos levantamos y rechazamos la autoridad. Es más, cuando mi pastor hizo dio una historia, algo que le pasó a él. Dio un testimonio de algo que le pasó a él. Porque creemos que solamente el gobierno tiene autoridad. Pero no, toda persona que está en posición de autoridad, sea donde sea, debemos de obedecerla. Él estaba en un avión. Dice que estaba en un avión e iba a viajar. Entonces él siempre tenía una maleta, un maletín, algo de un de esos de mano, un equipaje de mano, y él lo ponía siempre debajo del asiento. Entonces vino la azafata y él lo hacía de costumbre, siempre estaba volando y lo hacía, nadie le molestaba, pero ese día que él estaba volando, dice que la azafata vino y le dijo que por favor pusiera el equipaje arriba, en el compartimiento de arriba,
Y él le dijo, no, yo no, nunca he tenido problemas, siempre lo he puesto ahí, nadie me ha dicho nada. Y él la miró y le dice, por favor, hágalo. Y ahí se fue. Y él no lo hizo, no lo hizo. El avión voló y de momento él dice que el Espíritu Santo le habló y le dijo, ¿quién eres tú para cuestionar la autoridad de esa mujer? Esa señora tiene autoridad porque es parte de este avión y ella tiene autoridad sobre ti. Y si ella te dice que pongas eso allá arriba, lo tienes que hacer. Dice él que se sintió convencido y tuvo una convicción en su corazón y él vino, puso la maleta, después que el avión despegó, puso la maleta allá arriba. Dice que era un vuelo de 1 hora y él dijo que parecía como si fuera de 10 horas porque se sintió tan incómodo. Y cuando el avión aterrizó, vino, sacó la maleta y cuando pasó por el lado de ella, él se disculpó con ella. Tenemos que entender eso. A veces la gente, cuando vamos a un sitio, la gente de autoridad lo están haciendo porque tienen autoridad y esa autoridad está establecida por Dios. A veces cuando vamos a diferentes iglesias, los ujieres tienen una autoridad porque esa autoridad está establecida por Dios. Y a veces no queremos hacer las cosas que nos piden porque quizás el pastor o los líderes le pidieron que hicieran algunas cosas y a veces nos piden que hagamos o nos sentemos en tal o cual sitio o nos movamos de tal o cual lugar y nos molestamos. Y lo que estamos haciendo es molestándonos con la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia, en el gobierno, en el avión o donde quiera que nosotros nos pongamos. Amén. Vemos con esto con los 3 jóvenes hebreos en el libro de Sadrach, en el libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando ellos se les exigió que adoraran la estatua de Nabucodonosor. Y ellos se mantuvieron firmes, porque sabían que no podían violar la ley de Dios. Ellos conocían la palabra de Dios. Y ellos le dijeron a Nabucodonosor, no vamos a adorar tu estatua. No importa lo que tú hagas, métenos en el horno de fuego. Le dijeron, el Señor nos puede librar de tu mano y de tus manos lo librará. Oh rey. Pero si no, sepa ser rey que tampoco vamos a adorar tu estatua. No lo vamos a hacer. El único momento donde tenemos que desobedecer la ley puesta por el gobierno, por quien sea, es cuando nos exigen o nos piden que violemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la ley o el compás que nos guía a nosotros. Amén. Esta es la cosa. Antes de optar por oponerse a cualquier tipo de autoridad, primero debe asegurarse de conocer claramente la palabra de Dios. Y si la solicitud es en violación a la palabra de Dios, entonces no lo haga. Pero mientras no sea en contra de la palabra de Dios, tenemos que obedecer la autoridad, porque como leímos en Romanos 13:1, que toda autoridad está puesta por Dios. Donde muchos de nosotros nos metemos en problemas es que miramos a las personas con autoridad, si son morales o no, y asumimos que si no son morales, o que si son inmorales, entonces nos da derecho a ir en contra de esa autoridad. Esta es una trampa que el enemigo nos pone, es algo que Satanás nos pone. Una vez más, la excepción no es la rectitud o la injusticia de la persona, sino más bien si está usando su autoridad para exigirle que viole la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Nos está pidiendo que haga algo en contra de la voluntad de Dios. O es algo que son leyes que pone. Tenemos que obedecerlas. Aunque no nos gusten, tenemos que entender eso. Ahora, estamos nosotros hoy viviendo en un mundo donde la gente no está aceptando lo que el gobierno está diciendo. Lo vemos hoy en América. Lo vemos hoy. Hay un asalto total a toda autoridad. Usted lo que tiene que hacer es prender la televisión y mirar lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos. Quieren que le quiten dinero a la policía, que eliminen a la policía en algunos estados, en algunas ciudades. No quieren la policía. Yo no sé qué van a hacer
si eliminan la policía, a quién vayan a llamar si tienen un problema o si hay un asalto o algo. Pero eso es lo que están exigiendo ellos. Están exigiendo tantas cosas que no tienen sentido. Pero lo que están haciendo es yendo en contra de la autoridad establecida. Amén. Establecida por Dios, porque lo dice la palabra, lo leímos. Es un espíritu de rebelión, y ese espíritu de rebelión tiene base en el pecado de la brujería. El Señor nos dice en 1 Samuel 15:23 que la rebelión es pecado de brujería. La palabra brujería en hebreo significa colocar deidad sobre algo o alguien. En otras palabras, cada persona elige rebelarse contra la autoridad. Cada persona que elige rebelarse contra la autoridad está declarando que tiene deidad y es suprema. Ninguna autoridad tendrá dominio sobre mí. Soy mi propio Dios y tengo deidad. Ahora, eso toca una fibra en el corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno se rebela en contra de la autoridad, claro, siempre que no sean, que nos digan que tenemos que ir en contra de un principio bíblico. Eso toca una fibra en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el único pecado que sabemos que cometió Satanás fue que él se rebeló y por eso se fue arrojado del cielo. Él se rebeló en contra de Dios. Él se levantó en contra de Dios. Hubo un espíritu de rebelión en él, o un aire de rebelión en él, y por esa causa fue echado fuera. Amén. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que tengamos cuidado. Oremos al Señor y busquemos su presencia. Número 3. El rechazo de la norma moral. Los versículos del 3 al 5 dice: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No tienen ningún estándar moral en absoluto. Viven vidas completamente inmorales. Escuchamos frases como: este es mi cuerpo y nadie me va a decir lo que yo puedo hacer con él. Y aquí está el alcance de esto. No solo existe un estándar moral, sino una guerra contra todos y cada uno de los estándares morales. Hay una guerra en todo lo que es puro y todo lo que es bueno. Amén. En su libro Behaving Badly, comportándose mal, la nueva moralidad, Eden Collinsworth, la autora, analiza el vínculo entre la tecnología y el rápido declive de la moralidad y dice en su libro: es desalentador pensar cuánta gente se escandaliza con la honestidad y cuántos con el engaño. Cita de un personaje de la obra de teatro de Noel Coward, Blitz Spirit. El declive de la moralidad se muestra públicamente más que nunca. La tecnología permite que el mundo vea personas en todas partes comportándose mal. Los videos de peleas en público rápidamente se vuelven virales. La gente discute e intimida en las redes sociales. Y muchos no piensan en publicar fotos casi desnudas para que el mundo las vea. En un sentido más amplio, debemos recordar que solo unas pocas empresas de tecnología controlan nuestra vida digital. Piensas en Internet como una oportunidad atmosférica bastante efímera para crear comunidades, divulgar y recopilar información, y son todas esas cosas. Pero es importante recordar que también es propiedad de algunas empresas de tecnología extremadamente lucrativas. Estos son negocios. Se trata de empresas de propiedad pública y su primera y principal obligación es el rendimiento de la inversión. No tienen ninguna obligación moral con el bien de la cultura.
Para la naturaleza pecaminosa, la inmoralidad se siente bien y brinda gran placer. Y eso es cierto. El pecado produce gozo y placer. Si no produciera gozo y placer, nadie lo haría. Pero eso es lo que produce el pecado. Pero el pecado es como un veneno. Es dulce al paladar, pero cuando llega al vientre es amargo y produce muerte. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado, tú puedes gozar de él por años y años y años, pero un día viene a cobrar, pero un día viene a decirte, ya basta, ya. Un día te viene a decir, ven, que es tiempo para yo empezar a cobrar. Y cómo cobran en tantas enfermedades, en tanta angustia, en tanto dolor, en tantas cosas que produce el pecado. Porque el pecado es un veneno que mata poco a poco. No te mata así de momento. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Él vino a deshacer la maldición del pecado. Él vino a deshacer toda esa maldición. Amén. Para el alma se está deteriorando y disminuyendo la descomposición, lo que luego destruye los sentidos de una persona para distinguir el bien y el mal. Cuando uno se envuelve tanto en el pecado, tanto en la inmoralidad, a veces no puede distinguir la moralidad de lo inmoral. Lo ve todo igual, todo se vuelve normal para esa persona. Y tenemos que entender eso. Entonces tenemos que predicarle el evangelio, traerlo nuevamente acá para entonces sentarlo y explicarle por qué lo que están haciendo es inmoral, por qué lo que están haciendo le duele al corazón de Dios, porque lo que está haciendo es destruyéndose ellos mismos. Ellos mismos se destruyen por causa de la inmoralidad. Ellos mismos se van bajando poco a poco por causa de la inmoralidad. Amén. Cuando todo esto consume, la gente pierde la capacidad de reconocer qué es el afecto natural y el afecto innatural. Como estaba diciendo, no pueden distinguir lo que es moral y lo que es inmoral. Para todo ello es lo mismo. Porque hemos llegado a un punto donde se ha puesto borroso la línea esa donde de aquí para allá es moral, de aquí para allá es inmoral. Se ha puesto bien borroso y todo se ve normal, todo se ve como algo igual. Porque muchas veces dicen lo que es moral para ti no tiene que ser moral para mí. Lo que es inmoral para ti no tiene que ser inmoral para mí. Y esa línea se pone bien borrosa, se pone bien turbia. No podemos distinguir una cosa de la otra. Yo no sé si ustedes han visto en la película esa Cuties, yo no la he visto, pero he escuchado de eso. Que es una película francesa galardonada que muestra a una niña de 11 años que elige rebelarse contra los valores tradicionales de su familia al unirse a un equipo de baile. Según casi todas las fuentes, esta película está llena de representaciones de hipersexualización de niños. ¿A dónde hemos llegado? Mira hasta dónde hemos llegado. Y ha sido una película, según las encuestas, que se ha visto muchas veces. Que ha tenido gran sensación, mucha gente la ha visto. Pero también se ha levantado mucha gente en contra de esta película. ¿Dónde hemos llegado? ¿Y por qué suceden estas cosas? Porque el diablo quiere el diablo le pone estas cosas en la mente de gente que hacen estas películas. ¿Para que qué? Para que tú lo veas como algo normal. Para que tú lo veas como algo que no importa, ¿verdad? Es algo normal. Estamos llegando a ese punto. Estamos llegando a un punto que la inmoralidad es tan grande, que la inmoralidad ataca toda fibra de nuestra nación. La inmoralidad está llegando a un punto donde, como dije, no podemos ver la línea donde divide una cosa y la otra. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Escucha, iglesia, es algo que en los
en lo que no nos gusta pensar o considerar parte de nuestra cultura y sociedad. Por la explotación de niños sexualmente está creciendo a un ritmo sin precedentes. Y tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar pendientes. ¿Cuántos niños están siendo abusados por sus padres, a veces por sus abuelos, por sus tíos, por sus familiares, por amigos? Tenemos que tener nuestros ojos abiertos, porque el diablo no respeta a nadie. Tenemos que cuidar de ellos, tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros familiares, por nuestros sobrinos, porque el diablo está suelto y él sabe que le queda poco tiempo. Y como sabe que le queda poco tiempo, está levantándose más que nunca para desmoralizar la humanidad, para traer inmoralidad al corazón del hombre. Estamos en tiempos que tenemos que aferrarnos más y más al Señor. Y el punto número 4. Un mundo sin amor. Un mundo que no hay amor. Versículos 3 y 4 dice: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Me intenta decir que esto se ha convertido en la norma. La gente no ama a Dios. Lo que quiere es complacerse ellos mismos. Emborracharse, endrogarse, hacer todo tipo de inmoralidad sexual. Quién sabe, tantas cosas que están sucediendo en este mundo, que a veces no nos vemos porque lo hacen tras puertas cerradas. Lo hacen tras puertas cerradas. Y porque no lo vemos, no pensamos en ellos. Pero tenemos que orar y agarrarnos y aferrarnos más del Señor. Hoy día todas las plataformas de medios parecen prosperar al enfocarse y resaltar las debilidades de las personas. La gente usa la tecnología para destruirse unos a otros. Este es uno de los signos de los tiempos en que estamos llegando al final de la era. El odio y la violencia sin sentido que está creciendo en nuestro mundo, incluso en nuestro país, es simplemente inimaginable. Estamos en tiempos finales, como estamos diciendo. Todas las señales se están cumpliendo, todo está cumpliéndose. Tenemos que aferrarnos porque todo lo que dice en Mateo 24 está pasando hoy día. La gente está suelta, la gente está levantándose. No respetan las leyes, no respetan al ser humano. Yo no sé si usted ha visto las noticias aquí en Estados Unidos, allá en California, donde 2 policías estaban sentados en su carro patrulla, vino una persona y les cayó a tiro, no los mató, gracias a Dios, no murieron, pero los asaltó con un arma de fuego, salió corriendo sentados allí. Eso está pasando a menudo aquí. Y solamente usted mira, a veces hay videos, tantos videos donde una persona, ancianos están caminando, no le están haciendo nada a nadie, viene alguien y viene y les da, los empuja, los tira al suelo, les cae a golpes. Eso está pasando. Solamente por el placer de hacerlo. Porque ni le quitan nada, solamente por el placer de hacerlo. Eso se ve a menudo, se ve demasiado. Gente amadora de sí mismo. Implacables, sí, que no tienen afecto natural por nada. Hay que orar por nuestra nación, hay que orar para que estemos preparados. Hay que orar para que estemos preparados para la venida del Señor, porque la venida del Señor está cerca. Claro, no estamos poniendo fecha, nunca pondremos fecha. Puede ser de aquí a 5 años, 10 años, 20 años, 50 años, no sé. Pero tenemos que seguir buscando su presencia, orando. Al concluir, es posible que se pregunte, ¿por qué necesitamos escuchar acerca de nuestro mundo que parece estar erosionándose ante nuestros ojos? ¿Dónde están las buenas nuevas del Evangelio? La respuesta es, el regreso del Señor está sobre nosotros y no hay mejor momento para ganar almas para Cristo y recibir la vida eterna. Tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir buscando su presencia, tenemos que seguir buscando su rostro.
Estamos en tiempos finales, estamos en tiempos decisivos, estamos en tiempos donde en cualquier momento puede sonar la trompeta, pero también en cualquier momento tú puedes morirte porque mañana no está garantizado. A nadie se le garantiza el día de mañana. Yo tengo 58 años hoy y yo no sé si yo voy a ver el 59 o si llegaré a 60 años. Eso no está garantizado. Lo único que me garantiza a mí, si yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador, es la vida eterna. Y eso está garantizado, mi salvación está sellada. Si yo he aceptado a Jesús, si yo he venido a los pies de Cristo, si le he entregado mi vida al Señor, mi salvación está sellada y está ahí, eso está garantizado por la palabra de Dios. Eso me lo garantiza la palabra de Dios. Eso es lo único que tenemos que seguir hacia adelante, buscando su presencia. Dice la palabra que tenemos que buscar esta salvación o guardar esta salvación con temor y temblor. Que tenemos que buscar apasionadamente y agarrarnos del Señor cada día más, sin desmayar, sin mirar hacia atrás. Porque sabemos que la venida del Señor está cerca. Y como dije, no sé cuánto tiempo pasará o faltará. Pero tenemos que buscar más de su presencia, tenemos que buscar más de su poder y tenemos que predicar este evangelio. Decirle a las almas que Cristo viene pronto. Decirle a las almas que Cristo murió para darle salvación. Que Cristo vino a traer vida eterna a un mundo que se pierde, que no tienen que vivir como están viviendo, que no tienen que vivir como están en su vida de dolor y pecado. Porque Cristo murió para deshacer las obras de Satanás. Y quiere que vivamos vidas santas y puras delante de Él. Miren lo que dice Lucas 21. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La venida del Señor está cerca. Vemos las señales que se están cumpliendo. Vemos la inmoralidad que está sucediendo. Usted le dice a las personas, como dije antes, usted le habla de vidas morales y ellos dicen, lo que es inmoral para ti no es necesariamente inmoral para mí. Tu vida es una y mi vida es otra. Y las cosas que están sucediendo, tenemos que tener cuidado. Agarrémonos más del Señor. Vivamos más para su presencia, vivamos más para el Señor. Pidámosles perdón al Señor. Y cuando pequemos, en vez de sentirnos llenos de culpa, porque la culpa viene de Satanás, corramos hacia el Señor. Busquemos más de su presencia y digámosle, Señor, pequé contra ti, perdóname, necesito más de tu Santo Espíritu para no pecar más contra ti. Para no seguir pecando, para no seguir cayendo en lo mismo. Yo no puedo hacer esto solo, necesito tu ayuda. Quiero orar por ti, quiero bendecirte, quiero, ¿verdad? Sigamos hacia adelante. Quiero orar por ti. Amante Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu amor y misericordia. Te pido, Padre Celestial, que bendiga a los hermanos que nos están escuchando, aquellos que están luchando, ¿verdad? Quizás con pecados en sus vidas, con pecados en sus corazones. Yo te pido que los perdone y los ayude, Padre Celestial, para que puedan seguir hacia adelante. Señor, sabemos que tu venida está cerca. Señor, sabemos, Señor, que tu venida, Señor, está cerca. No sabemos cuándo, pero, Señor, tú nos has llamado, Señor. Todo lo que está pasando, Señor, las señales se están cumpliendo, la pandemia, la inmoralidad, las guerras, Señor amado. Todo lo que está sucediendo en este mundo, gente, Señor amado, falsos profetas que se levantan y vemos en la televisión, Señor, gente predicando un evangelio diferente, Dios mío, al que tú nos diste, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre, a buscarte y a servirte, Señor amado, y ayúdanos, Señor, a agarrarnos más y más de ti. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor amado, y glorifícate, Señor. Bendícenos, Padre Celestial, y ayúdanos y perdónanos, Señor amado. Te pido, Padre Celestial, que tú sanes a todo aquel que está enfermo, Padre Celestial. Te glorifique, Señor, en sus vidas, Señor, y los toques.
En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Y si hay alguien que no te conoce, Padre, sálvalo, Señor. Perdona sus pecados. Escribe sus nombres en el libro de la vida del Cordero, Señor amado. Y que ellos te busquen, Señor amado. Que vivan para ti, Señor. Vivan vidas apartadas del pecado, buscándote en oración, buscándote en ayuno, buscándote en la palabra, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido todo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que estén bien, sigan saludables, sigan orando por nosotros, por mí y por mi esposa. Sigan orando por nuestra nación. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Dios les bendiga. Y hasta la próxima.